Buenas noches, aprendices. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la videoconferencia del 12 de marzo del 2024. Por favor, me confirman si tienen buen audio. Bueno, buenas noches. Damos inicio a la videoconferencia del 12 de marzo del 2024 a las 6:33, en el cual estaremos trabajando la evidencia GAT2 2205-01-093 AA3. La evidencia se llama validar artefactos de análisis generados. Bueno, procedemos con la agenda de nuestra actividad del día de hoy. Es un saludo, contextualización de las actividades de aprendizaje, los entregables que corresponden a las evidencias de aprendizaje, el material de formación, dudas e inquietudes al final de la sesión y la conclusión y el cierre de la videoconferencia. Bueno, la actividad de aprendizaje que vamos a trabajar es validar artefactos de análisis. Corresponden dos evidencias, es el mapa conceptual de validación del documentos y la siguiente evidencia es la elaboración del informe de análisis con la lista de chequeo para validación de artefactos. Estas dos evidencias son las dos evidencias que ustedes trabajarán esta semana del 11 al 15 de marzo. Recordarles que esta evidencia, validar artefactos de análisis generados, debe contener lo siguiente. Como mínimo, este documento debe contener unas normas básicas de presentación del documento escrito. El informe debe evidenciar la implementación de las características paso a paso. El informe debe evidenciar la implementación de estrategias de cumplimiento, construcción del documento de informe de artefactos entregados, identificar los procesos y usuarios interesados, validar con los usuarios los requerimientos encontrados y, por último, final, elaborar el documento de la lista de chequeo paso a paso. Los materiales de formación para el desarrollo de esta actividad es importante que ustedes revisen, profundicen sus conocimientos. Lo pueden encontrar en el material de formación con el nombre validación de documentos. De esta forma está llamado allí en territorio la documentación que ustedes van a trabajar en esta semana. Entonces, el material de formación lo encuentran en el LMS territorio. Allí pueden ingresar. Se van a ir a sus fichas, a su número de ficha. En este caso, yo voy a entrar a la 20334856. Entramos al proyecto. Fase 1, análisis. Actividad del proyecto 2. En material de formación van a encontrar el material que hace referencia a la validación de documentos. Allí pueden hacer clic en este anuncio que los va a dirigir a la validación de documentos. Bueno. Básicamente allí en este material de información hay un video de introductorio sobre la validación de documentos. Esta validación de documentos contiene un informe de análisis, entonces, que se va a construir. ¿Sí? Este informe de análisis, ¿qué nos dice? La elaboración de un documento de informe para validar los artefactos de software diseñados y que están acordes a lo requerido por el cliente. Dicho informe debe ser validado con el cliente para de esta forma validar que todos los requerimientos funcionales y de diseño se presenten de acuerdo con lo requerido. Este informe de análisis debe tener estos tres componentes indispensables, que es la introducción,
En esta introducción se debe detallar el ámbito, los objetivos y el resultado del trabajo. En el ítem de contenido, un resumen del texto que aporta una perspectiva general del contenido. Una metodología explica el diseño de investigación como hipótesis, las variables que ustedes usaron para hacer este levantamiento y el diseño de los artefactos del software, el tipo de estudio que ustedes hicieron, el diseño utilizado, qué diseño utilizaron, los instrumentos de recolección de información, muestreo, si fue por observación directa, si fue por entrevista con el cliente y procedimientos que implementaron para para el informe de análisis, ¿sí? Este informe de análisis pues hace referencia hacia los artefactos del software. ¿Cuáles son esos artefactos del software? Pues aquí les voy a hacer una descripción. Aquí hay más artefactos de software de los que de pronto ustedes han trabajado, pero solamente es recomendable en este informe de análisis mencionar allí los artefactos de software que ustedes han trabajado hasta la presente fase de análisis. Entonces, en los artefactos del software encontramos la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software, en los casos de uso, las historias de usuario, los prototipos de interfaz de usuario, los diagramas de actividades, los diagramas de estado. En la capa de análisis es importante que allí en este punto de capa de análisis es cuando nosotros elegimos los patrones de diseño y desarrollo de software. Entonces, ¿cuáles eran esos patrones? Recordarles que habían allí metodologías ágiles y metodologías tradicionales. Entonces, esto hace parte de la capa de análisis, documentar cómo hicieron, obtuvieron este artefacto, diagramas del modelo de dominio, y creo que hasta diagrama del modelo de dominio ustedes han visto. Entonces, más adelante ya abordaremos análisis de los riesgos, los modelos de datos, la capa de diseño, la arquitectura que vamos a usar, si es por modelo vista controlador, si es por Scrum. Bueno, allí se van a depender otros diagramas, como el diagrama de secuencia, diagramas de despliegue, diagramas de componente y un plan de pruebas. Pero lo importante, lo recomendable ahorita en este momento, es que ustedes realicen este informe de análisis de acuerdo a esos artefactos de software que tienen ya desarrollados, ¿cierto? Entonces, el material de formación nos decía, vea, es un proceso de búsqueda de la información y evaluación de síntesis de las fuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Vea, al momento de realizar un informe, el principal elemento de trabajo es la información que tenemos y hemos recolectado. Para tal fin, esta información debe ser confiable, objetiva, precisa y actualizada. Las fuentes son seguimientos de pruebas, historias de usuario, allí lo dice, vean, estos son los artefactos del software, las listas de chequeo, en casos específicos, informe de requerimientos, ¿sí? Entonces, en esta contextualización, hacemos la realización de nuestro informe de análisis, teniendo en cuenta que ya en las posteriores actividades se hizo ese proceso de búsqueda, ese proceso de evaluación, esa síntesis de las fuentes de información que son todos estos artefactos del software. Bueno, invitarlos a que pues sigan aquí en su material de formación para que profundicen allá sus conocimientos. Aquí encontramos los 3 componentes principales que debe contener nuestro informe de análisis, que es la introducción, el contenido, la metodología, y allí concluiría el ítem del informe de análisis de los artefactos del software. Existen los instrumentos de medición y de verificación. Resulta que existen 2 instrumentos que nos recomiendan. Los instrumentos de verificación son formatos de control que se elaboran con el fin de registrar mediciones o el cumplimiento total o parcial de tareas, acciones, funciones o el desempeño de una actividad en particular. Entonces,
Si nosotros queremos medir la madurez de nuestro proyecto de software, podemos usar dos instrumentos como la lista de chequeo y el cálculo de las métricas del software, ¿cierto? En la lista de chequeo, en este material, invitarlos a que se contextualice con este video que se encuentra en el material, que también es importante para que ustedes tengan una idea clara sobre los instrumentos de medición y verificación, ¿sí? Como ya lo mencionaba, estos instrumentos hacen referencia a la lista de chequeo y los cálculos de las métricas del software. ¿Qué nos dice para la elaboración de una lista de chequeo? Una lista de chequeo se puede adaptar a nuestra necesidad. Es algo simple, es algo que lo podamos entender, las personas involucradas del proyecto lo entienden. Por lo general, en la guía, en el material, van a encontrar allí un modelo de lista de chequeo, que es este, ¿sí? Aquí nos da unas recomendaciones que debemos de tener al momento de generar una lista de chequeo. Nos dice, debemos de tener toda la información que necesitamos, si han seguido procesos, si lo hemos hecho, las métricas, rangos y tiempos de los procesos se encuentran dentro de las tolerancias planeadas, se ha diligenciado el formato de manera correcta, hay observaciones, hubo acceso a toda la información que necesitaba, los productos cumplen con las especificaciones y el producto final es conforme. Entonces, esto es recomendaciones que debemos de tener en cuenta al momento de generar la lista de chequeo. Aquí yo les propuse una lista de chequeo, un ejemplo, tomando en cuenta la que ya había en el material de información. Es importante cuando generamos una lista de chequeo para un proyecto de software, que el proyecto del software tenga su nombre, su fecha, quizás el autor y quien revisó esta lista de chequeo. Podemos tener acá unos ítems. En la columna siguiente podemos tener un criterio o una actividad que se va a evaluar, que se va a verificar. Allí en el ejemplo yo le digo, el usuario se puede registrar en la base de datos. En la siguiente columna obtenemos un atributo que es cumple y otro atributo que es no cumple, o también podemos decir no aplica, otro atributo, y tener como recomendación una casilla para la observación en el caso de que alguno de estos criterios o estas actividades de la lista de chequeo pues requieran hacerles una observación. En este ejemplo, pues yo tomé que si el usuario se puede registrar a una base de datos mediante las métricas, mediante todos los procesos de los test de software, yo digo sí cumple. Mediante un caso de uso ya simulado con la herramienta UML, yo pude validar que ese usuario se va a registrar mediante un formulario de login y mediante un formulario de registro de usuarios, y que también ese formulario de registro de usuarios va a enviar la información a la base de datos. Eso se va a hacer por debajo del código, ¿cierto? Por debajo de la interfaz gráfica de nuestro usuario. Aquí yo tomé que sí, puede en algunos casos decir no cumple o simplemente no aplica. Aquí se hace en la observación, yo dejo una observación, dice el prototipo de la interfaz de usuario responde a la necesidad del cliente, quiere decir que esa actividad se ha cumplido al 100%, ¿cierto? Entonces, hasta este momento ya tendríamos la lista de chequeo, toda la contextualización de la lista de chequeo abordada, y luego nosotros, material de formación nos dice, vea, hay un cálculo de métricas del software, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nos dice que eso se hace mediante la ingeniería del software. Entonces, y se refiere a la calidad de una solución de software o aplicación es tan bueno como los requisitos que lo detallan y las mediciones que lo evalúan. Entonces, cuando yo hablo del cálculo de métricas de software, estoy hablando sobre la calidad del software. Ya estoy entrando a aplicar los conceptos de calidad del software,
¿sí? Los niveles de cumplimiento de este software. Entonces, para poder aplicar los cálculos de la métrica de software y tener una idea clara de cuando hablamos de calidad del software, ¿qué debe tener? Aquí no lo dice este concepto, perdón. Este concepto de Pereira y otros 2012 nos dice, vea, refiere que la calidad de un software o aplicación es tan buena como los requisitos que lo detallan y las mediciones que evalúan los siguientes aspectos. Entonces allí hay unos requisitos, posteriormente hay un análisis, hay un modelo de diseño, unos prototipos, luego seguidamente hay una fase de ejecución más adelante, que es la elaboración del código fuente, y finalmente hay unos casos de prueba o unos test de prueba de del software, si allí efectivamente si cumple o no cumple. Entonces, nosotros ya aquí estamos diciendo, bueno, pero ¿cómo voy a saber si mi software cumple o no cumple? Entonces, las métricas es lo que me van a permitir identificar esas brechas de que mi software cumple de un 100% o cumple un 70%. Entonces, aquí dicen los primeros modelos de calidad que aún sirven de referencia son los modelos propuestos por Boeing de 1981 y McCall 1977. Por ejemplo, el estándar de calidad del producto de software, la ISO 9126, está basado en el modelo de McCall. Este estándar es genérico para cualquier producto de software, aunque a nuestro entender está más centrado en el código. Es por ello que el estándar ISO 9126 ha sido la fuente inspiradora de muchos de los modelos de calidad propuestos después de su aparición, adecuados específicamente para artefactos de software concretos. Entonces, allí nos dice que mediante un estándar ISO 9126 nos podemos hacer el cálculo de estos artefactos de software muy concretamente, poderlos evaluar, poder medir allí estos artefactos de software, y la ISO 9126 evalúa la calidad tanto externa como interna de nuestro software. Entonces, evalúa la funcionalidad, la fiabilidad de mi software, la usabilidad de mi software, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad de nuestro software. Dentro de él se van a desprender unas subcaracterísticas. Entonces, si yo hablo de usabilidad del software, me va a decir, vea, la capacidad para ser entendido, qué capacidad para ser aprendido, qué capacidad tiene el software para ser operado, qué capacidad de atracción, ¿sí? Y tiene cumplimiento de usabilidad. Entonces, para no hacer extenso esta parte del cálculo de las métricas, y es una contextualización simplemente para que ustedes entiendan cómo van a medir, cómo van a encontrar las herramientas para que puedan hacer esas métricas de sus artefactos de software, ¿cierto? Entonces, actualmente, este estándar ISO 9126 se actualizó a la ISO 25000, y ahorita les voy a socializar, pero sigue teniendo los mismos conceptos, ¿sí? Sigue teniendo los mismos conceptos. Eso es lo que pues ustedes van a investigar cuando hagan allí su mapa conceptual. Yo aquí les estoy compartiendo que iniciamos, que esto fue uno de los principios para evaluar la calidad de las métricas del software, ¿sí? Yo aquí, el modelo de calidad que soporta la ISO 9126 está basado en 6 características y 22 subcaracterísticas, ¿sí? ¿Cuáles son las 6 características? Pues las que vimos acá, que fue la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. ¿Y cuáles son estos subcaracterísticas? Pues cada una de estas, la adecuación, la exactitud que tiene cada uno del software. Entonces yo tomé acá un ejemplo, un cuadro, una imagen, donde tengo que la característica de facilidad de uso, o sea, la usabilidad o la usability. Entonces tengo uno, la subcaracterística A, dice capacidad de ser entendido, una subcaracterística para capacidad para ser aprendido,
su característica, capacidad para ser operado y la capacidad de atracción y el cumplimiento de usabilidad. ¿Sí? ¿Qué me explica? Dice, vea, la usabilidad, capacidad del producto del software para adherirse a normas, convenciones, guías de estilo, regulaciones relacionadas con la usabilidad. Cuando yo hablo de cumplimiento de usabilidad, no solamente estoy hablando y tenemos que tener en cuenta a nosotros como desarrolladores del software o como gerentes del proyecto, que cada vez que pensemos en una aplicación, desarrollar una aplicación, también debemos de tener en cuenta las personas con de pronto una discapacidad visual, con una discapacidad auditiva, si esas personas van a tener ese software, va a tener ese concepto, va a tener esa capacidad de que esa persona con una discapacidad de pronto visual, auditiva, pueda tener manejo de software. ¿Qué tanto porcentaje de usabilidad de esas personas van a poder usar nuestro software? ¿Sí? Allí tomé, basándome en esta característica de la usabilidad, tomé la métrica de uso para el tema de usabilidad. Entonces, si yo me venía acá, capacidad para ser operado, entonces la C, la característica 6, que es la que voy a evaluar, entonces voy a decir, vea, la capacidad para ser operado, pongo aquí el nombre de mi métrica, es la revisión de la validación de los datos de entrada, y me hago siempre una pregunta, ¿qué voy a resolver? Entonces, ¿qué proporción de los datos de entrada son válidos? ¿Sí? Y así vamos apreciando la forma de cómo se evalúan y se crean estos cálculos de métricas de la calidad de software, ¿sí? En nuestro material de formación de pronto no profundiza en este tema de cómo se obtiene o cómo podemos obtener o llegar a evaluar este cálculo de las métricas. Entonces, eso es importante que lo tengan presente para que luego podamos llegar a esta métrica de calidad del software. ¿Sí? Entonces, tenemos una métrica de calidad del software. Esta métrica está propuesta por Macal, ¿sí? Entonces, por eso simplemente yo hice este resumen, esta contextualización de la norma ISO 9126, en el cual pues les explica cuáles son las características y las subcaracterísticas para que usted pueda hacer en ese cálculo de métrica de software. Sí, si ustedes ven acá, me dice la facilidad de auditoría, la corrección, fiabilidad, bueno, allí encuentro varias características, pero también hay una de sus características, entonces que yo mediante un cálculo de una métrica pueda decir, mire, la usabilidad en exactitud, en estandarización de comunicación de este software es un 10%, es un 8%, ¿sí? De dar una métrica muy real y muy acercada a la realidad. ¿Sí? Esto es lo que buscan allí. Me proponen que es una métrica basada en el modelo Macal, que también está, que se ajusta al uso de la ISO 9126. Entonces, este es su concepto para que tengan ustedes una claridad de cómo se obtienen, y cuando yo elaboro esta métrica de calidad, cómo puedo obtener cada uno de estos resultados, ¿sí? Entonces se obtienen mediante el cálculo de las métricas del software, ¿sí? Esto es lo que me da el porcentaje, me da el porcentaje de cada una de esas características de nuestra métrica de calidad del software. Cuando evaluamos estas métricas es importante que de pronto no digamos, bueno, vamos a ver la usabilidad, la consistencia, la estandarización de datos, la tolerancia a errores, voy a empezar a llenar esto con porcentajes que de pronto nosotros generemos de forma manual, sino que sea información que está, pues bien sea por un estándar actual o por el de Macal, que lo propone allí el material de formación, yo puedo decir, vea, en la corrección, facilidad de la auditoría nos permite un 100%, un 80%, porque guardar los de cambios, los de errores, los de desconexiones, ¿sí? Entonces guarda toda la trazabilidad de nuestro software.
Continuando con nuestro material de formación, ya para finalizar, nos habla sobre la trazabilidad. Allí encontramos los conceptos de trazabilidad. ¿Sí? Nos dice, es uno de los temas trascendentales en el proceso del desarrollo de software, ya que permite hacer un seguimiento riguroso al proyecto desde la idea básica hasta el entregable. Entonces, los modelos de trazabilidad facilitan que los desarrolladores realicen una correcta evaluación del costo e impacto de las posibles modificaciones en los modelos de código, en los modelos y código de software, ayudando a enlazar o relacionar los requisitos con otros elementos de ciclo de vida que permitan casos de prueba y código. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice la trazabilidad. Nos permite evaluar los costos que hay allí sobre si de pronto en algún caso en nuestro desarrollo de software hay un cambio y lo podamos hacer sin impactar el costo, sin que ese cambio me genere un costo muy alto en el proceso de desarrollo o en cualquiera, en cualquiera de las fases de nuestro desarrollo del software. ¿Cuál es la finalidad de elaborar una matriz de trazabilidad? Entonces nos ayuda a determinar las mejoras que se pueden hacer en los procesos estimados basándonos en las mejores prácticas, el CMMI, informar las partes interesadas, o sea, los stakeholders, cómo va ese proceso, en qué punto de avance va ese proceso, en qué punto de maduración, si va en un 10%, en un 20%, etcétera. Eso nos va a permitir decirle a nuestros stakeholders, a las personas interesadas de nuestro proyecto, en qué punto se está llevando a cabo este desarrollo de la aplicación. Y aquí último nos dice cumplir los requisitos contractuales. Entonces, bueno, nos permite allí que nosotros de pronto no incurramos de pronto en tiempos que pactados allí en el contrato de software, no incurramos en los acuerdos, niveles de servicio pactados en nuestro contrato de software, ¿sí? Allí nos dice cómo elaborar una matriz de trazabilidad. Tradicionalmente, textualmente lo dice el material, dice tradicionalmente se puede hacer manualmente con un lápiz y papel o en una hoja de cálculo. Aquí se relacionan los requisitos, los objetivos que se plantearon, adicionalmente se acompaña de unos campos que aportan información y dan coherencia a esta relación, ¿sí? Nos dicen que hay ejemplos, que hay software, que hay programas, que herramientas que ayudan a este proceso de creación de una matriz de trazabilidad. Allí nos muestra nuestro ejemplo, es un ID, el requisito. El sistema recoge los siguientes datos, entonces este requisito puede ser registro de usuarios. El registro de usuarios recoge los siguientes datos: nombre, apellido, cédula, correo, teléfono, dirección, etc. ¿Qué tipo de proceso? Para el tipo de... Recuerde que ustedes hicieron historias de usuario, casos de usuario, entonces venta de productos, ¿cierto? La prioridad, ¿qué prioridad va a tener este impacto? Este impacto es bueno que ustedes formulen de pronto allí en una hojita de Excel. Recuerden que él nos dice en una hojita de Excel qué prioridad le podemos dar. Entonces puede decir que sí. Si el impacto, si tiene una prioridad del 40, podemos estimar de pronto un rango. Si es entre 1 a 40%, entonces podemos decir que es una prioridad baja. Si es del 40 al 80%, podemos decir que es una prioridad media. Y si es una prioridad del 80 al 100%, es una prioridad alta. Entonces es importante que ustedes especifiquen allí cómo van a manejar estas prioridades dentro de la matriz de trazabilidad. El estado que se encuentra nuestro requisito, allí que estamos haciendo, si está en activo, si está en desarrollo, si está en producción, ¿sí? Si ya lo lanzamos a producción o si simplemente está allí en una fase de análisis, en una fase, bueno, allí ustedes determinan qué estado se encuentra cada uno de los requerimientos que vamos a obtener. Y allí el objetivo, pues, nos dice obtener los datos del usuario efectivamente almacenados en una base de datos.
La funcionalidad, pues van a ser, pueden ser las 4 funcionalidades, ustedes ya evalúan, que es el CRUD básico. El CRUD es crear, read, leer, crear, read, leer, update, actualizar, y delete, eliminar. ¿Sí? Entonces aquí tengo un registrar, un modificar y un eliminar. Pero vean que no encuentro, por ejemplo, si yo requiero hacer una actualización de este dato de usuario. Por ejemplo, si el usuario en algún momento cambia de dirección de correo electrónico. Entonces vean que aquí en esta funcionalidad todavía no lo tenemos. ¿Sí? Entonces allí nos pone un estado o una entrega, si ya fue entregado, si está pendiente, si está en proceso. Entonces allí ustedes estiman qué tipo de estado o en la entrega, en qué estado se encuentra este requerimiento o este requisito. ¿Sí? Abordando entonces la temática y la contextualización de esta información. Bueno, muchas gracias allí por haber estado atentos en esta contextualización y dando cumplimiento a la agenda. Hemos revisado la contextualización de la actividad de aprendizaje. Ya conocemos cuáles son los entregables de la evidencia de aprendizaje. Les recuerdo, es un mapa conceptual sobre la validación del documento, y uno muy importante, por eso lo tengo acá, es validar artefactos de análisis generados, que es el informe de análisis que recorre todos estos instrumentos, como la lista de chequeo. Si ustedes pueden de pronto documentar un cálculo de una métrica, como lo harían como ejemplo, la trazabilidad, la métrica de calidad del software. Entonces en este último documento pues va a estar toda la recolección de estas evidencias, documentar los artefactos que ustedes han desarrollado, los modelos de dominio, los casos de uso, los prototipos de nuestro software, cómo se hizo. Y también igualmente ya ustedes conocen, igualmente hicimos uso del material de formación, y ya me quedarían pasar al paso 6, que serían las dudas e inquietudes de la formación. Bueno, chicos, allí pueden tomar la palabra cuando lo deseen, levantando la manito, y vamos pues, revisando qué dudas e inquietudes tienen respecto a la contextualización de esta actividad de aprendizaje. Bueno, chicos, bueno, creo que no hay dudas e inquietudes. Si no hay dudas e inquietudes, antes de hacer el cierre de la formación, quiero recordarles que estamos en recordarles lo que se había comentado el 5 de marzo. Estamos en una transición de de cambio de plataforma LMS. Estaba buscando el anuncio, no lo encontraba. Entonces, es recomendable, aprendices, que realicen el backup de su LMS. Aquí les he compartido mediante el anuncio cuál es la forma con que ustedes pueden realizar estas evidencias. El plazo máximo por el tema de la transición de plataforma para entrega de las evidencias y revisiones y retroalimentaciones hasta el día 15 de marzo, puesto que pues, requiero evaluar entre las fechas del 18 al 19, y luego estar haciendo también mi backup completo del estado de cómo queda mi plataforma entre el 20 y el 21 de marzo. Allí abajo pueden encontrar como el instructivo de la copia de seguridad del LMS y las evidencias de ustedes como aprendices. Y bueno, también chicos, sí les
pido el favor de que requiero contactarme con los voceros de cada una de las fichas, o sea, de la ficha, los voceros de la ficha 28, 348, 55 y la 28, 348, 56. Requiero que se contacten conmigo. Mi celular personal es 316. Allí se los dejé por el chat. Y en el caso de que requieran algo puntual, está mi correo, ese esteves@sena.edu.co, para que me ayuden. De pronto, si no tienen algún medio de comunicación, tengamos unos canales alternos. Allí me pueden dejar sus cosas puntuales en este correo, o casos muy puntuales para hacer la revisión y darles la posterior respuesta. Bueno, aprendices, damos cierre ya terminando la agenda del día de hoy. Damos cierre a la videoconferencia y desearles una feliz semana. Profe, qué pena, muy buenas noches, una preguntita. Sí, buenas noches. Hasta la fecha límite de este trabajo, ¿para cuándo quedó? Qué pena. Hasta el 15 de marzo, por el tema que les comentaba de la transición de la plataforma. Si no lo alcanzan a subir de aquí al 15 de marzo, recomendación, tener allí guardado ese documento para que cuando nos den ya el acceso a la nueva plataforma, poder habilitar el espacio y que ustedes lo puedan cargar. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Sí, Brandon, aprovechando que tú estás allí, no sé, ¿tú a qué ficha perteneces? ¿A la 55 o a la 56? 855. La 855. Brandon, requiero que usted me ayude a ubicar un contacto del vocero. Resulta que la Oficina de Bienestar al Aprendiz requiere ese contacto de vocero y yo realmente pues desconozco si ustedes tienen, no tienen vocero, o qué ha pasado con ustedes. Igualmente yo estoy haciendo un seguimiento a la formación, verificando, bueno, cuál es el dato de contacto principal, vocero, tal, o algún dato de contacto en el que yo me pueda comunicar con ustedes, un grupo de WhatsApp, donde se manejarán simplemente cosas muy puntuales de la formación, ¿cierto? O de pronto que requieran una consultica y la dejan allí en el grupo de WhatsApp. Allí les pasé mi WhatsApp por el chat. Si me pueden agregar a esos grupos de la 55 y a esos grupos de la 56 para pues tener allí un contacto de esta formación. Si no lo tenemos, sí les agradecería que creemos una ficha. Allí yo no voy a estar cargándoles cosas ni escribiéndoles así nada que no sea relacionado a la formación, sino que es para tener un contacto ahorita en este tema que me preocupa, que es la transición de la plataforma, ¿sí? Igualmente, las videoconferencias siguen siendo todos los martes a las 6:30 por este mismo enlace. Entonces, si de pronto no hacemos una transición rápida, este enlace va a seguir funcionando, pero igualmente, pues de pronto enviárselo por el grupo de WhatsApp para recordarles que de pronto la formación es en tal fecha, ¿cierto? El martes de tal día. Entonces, de pronto hayan personas que no han ingresado a la formación o no han visto los videos, entonces queden enterados allí y todos estén enterados. ¿Listo? Listo, sí, señor. Yo acá tengo el link del grupo de WhatsApp que tenemos de la ficha 855. Entonces yo creo que se lo envío al personal. Ahí por privado le envío el link para que su merced se pone al grupo de chat Listo, de sí, la ficha señor. 855. Listo, sí, señor. Muchas gracias, Brandon. Sí, De señor, porque parte... vocero no tenemos. La verdad, pues no sé si en otras fichas nosotros hemos tenido un problema, es que nos cambian tanto profesores como de todo, nos cambian muy seguido.
la verdad, entonces uno pues no sabe realmente. Sí, no, y con eso pues yo ya sé que no hay un vocero y yo pueda indicarle a la Oficina de Bienestar al Aprendiz para que ellos procedan a hacernos el acompañamiento de la elección del vocero de la ficha. ¿Sí? Listo, listo, sí, señor. Entonces, Listo. ya le envío Alguien que esté en... Bueno, Brandon, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien de la 56 que esté en representación o me pueda hacer ese enlace, te quedo altamente agradecido. Bueno, creo que hoy no tenemos a los de la 56. Bueno. ¿Ves? No siendo Profe, más. Einer, disculpe, yo soy buenas de noches. la 56. Ya les envié como su número al grupo de WhatsApp para ver si lo pueden unir y pues ya también como que les expuse lo que nos estaba diciendo aquí en la conferencia. Listo, Así que Einer, pues, muchas gracias. Igualmente, comentarles a los chicos que hay que hacer del backup, allí está el anuncio, para que pronto pues las evidencias se van a entregar, están habilitadas para entregas tardías hasta el 15, pero hasta el 15 se reciben, yo hago la retroalimentación, les envío y ya quedamos pendientes y atentos a seguir la videoconferencia todos los martes aquí, sin importar qué transición de plataforma vayamos a tener. Y la idea del grupo es esa, poderlos estar informando cómo va esa transición en estos días de pronto de oscuridad que no sabemos ni tampoco yo lo sé, qué plataforma es la que se va a usar, cómo se llama, no tengo todavía idea, entonces el WhatsApp pues creo que es un medio de comunicación que nos sirve para estar conectados. bueno, señor, muchas gracias. Bueno, Einer, Brandon, muchas gracias por su participación. Les deseo ahora sí un feliz noche y un cierre de la formación del día 12 de marzo. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, muchas gracias para todos.